tal? Mi nombre es Nancy Jerónimo Ordóñez, curso el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación en el Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, de la sede Ixtlahuaca, grupo 146. Hablaremos de los problemas actuales de la educación, como es el atraso educativo. De acuerdo a la normatividad actual, una persona mayor de 15 años se dice que está en rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación básica. La educación escolarizada es el motor del desarrollo personal y social, por lo que es un derecho fundamental. La cultura de la sociedad y los educandos queda afectada por la realidad de la sociedad que lo envuelve, como es el proceso del desarrollo personal y social. El problema que se plantea en este terreno en el que vivimos es un dinamismo de tal magnitud que necesitamos adecuaciones constantes. La pobreza social. Somos pobres de conocimiento. Brunet nos señala las transformaciones más relevantes en el terreno educativo que tiene que ver donde el conocimiento deja de serlo en caso que se establece. Sin embargo, la mayor velocidad del cambio en la sociedad afecta el conocimiento. Esto quiere decir que habrá que indagar sobre nuevos métodos y estrategias de enseñanza. La deserción escolar es un problema educativo que limita el desarrollo humano, social y económico de la persona y del país. Esto se considera como el abandono de la educación. La SEP considera deserción escolar al abandono de las actividades escolares antes de terminar algún grado educativo. El problema se presenta en todos los niveles educativos y es ocasionado por distintos factores como es intrínsecos y extrínsecos. Se le dice intrínsecos a sus problemas personales y extrínsecos a los familiares y a los económicos. Bajos niveles de aprovechamiento. La pobreza es una principal causa del bajo nivel de aprovechamiento, ya que los estudiantes tienen bajo rendimiento, dependiendo de los factores que lo determinen. Por ejemplo, su nivel económico, su origen social y la zona rural. Por ejemplo, un niño puede tener bajo rendimiento porque no desayuna en casa. Un niño que va bien desayunado a la escuela tiene mayor rendimiento de aprovechamiento escolar. ¿Por qué? Porque no está pensando en los alimentos y tiene mayor aprovechamiento. El desgaste social de los valores. Al analizar este tema, la historia del desgaste social y de los valores, la SEP y los presidentes de la nación dentro del sistema educativo, en función, era la justificación de cada funcionario, donde hay una continuidad en cuanto a la educación. La necesidad de impartir una educación sustentada en valores mejora considerablemente la calidad educativa, siempre y cuando el docente comprenda y resuelva el hecho educativo. La motivación para educarse. La motivación es la principal fuente
lograr la educación de manera significativa. Todo docente debe de tomar en cuenta la conducta humana, sus acciones. Debemos de aprender a detectar siempre las necesidades que lo motivan. Por ejemplo, a veces hay que darles algún premio para motivarlos, pero siempre y cuando ellos nos respondan de la mejor manera. La asistencia al sistema educativo nacional. La importancia de contar con una educación de buena calidad para tener acceso a niveles superiores del desarrollo del país, que establecen un mínimo de escolaridad para sus ciudadanos, es decir, según su volumen de crecimiento, sus características entre sus niveles de desarrollo y su estructura. Un ejemplo es que dan mejor calidad a las localidades relativamente más grandes, porque hay más población que las poblaciones pequeñas. Es más fácil que aprendan donde hay más población. Los factores de la marginación son una medida que permite diferenciar las distintas unidades geográficas del país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación y la residencia en viviendas. Las viviendas algunas veces pues son inadecuadas, por eso tienen carencias de bienes, contribuyendo a identificar sus territorios. La exclusión de los grandes sectores. También los excluyen, depende a su cultura, sus recursos y a la carencia de los derechos. Un ejemplo es que los excluyen por su lenguaje. Bueno, compañeros, profesor, eso es todo de mi parte. Espero y sea de su agrado. Gracias.